Muchas gracias, en primer lugar, al obispado de Alcalá de Henares, a todos los cristianos de la casa, por la acogida que me habéis hecho. Me siento como en casa siempre en la iglesia, aunque no conozca personalmente, no conocía a Monseñor Red personalmente ni a Juan Miguel, pero agradecer también a que haya confiado en mí para hablar de Bernanos, porque es verdad que yo estoy en el consejo editorial de la editorial Nuevo Inicio desde hace casi 15 años que empezamos a trabajar. La editorial, si a ustedes les enseñaran un día un vídeo de esos que se hacen ahora secretos sobre qué es la editorial, pues dice, los miembros de la editorial, incluidos tipógrafos, correctores, traductores, presidentes, no se pueden contar con los dedos de una mano. Sí, y sobran, ¿no? Entonces, quiero decir, estos libros, más que con tinta, están escritos con sangre de cristianos. Yo tengo que agradecerle a mi mujer que está aquí, la primera, el poder haber trabajado muchas horas para la iglesia, quitándosela pues a ella, fundamentalmente. Pero yo sé que ella, aunque algunas veces pues me regaña, pero en el fondo de su corazón, como está el Señor, pues la compensa con creces de todas esas cosas. Mi hijo es lo mismo, ya solo está Blanca en casa y ya está. Digo un poco quién soy, después de agradecerles que hayan venido a escuchar en principio la presentación de un libro. Se hace normalmente con un señor que presenta y con el autor. Pero aquí, desgraciadamente, el autor no puede estar porque el autor ya está muerto, supongo yo, espero, estoy casi seguro de que está con el Señor, George Bernanos, y no puede estar aquí para hablarnos de su libro. Entonces, yo soy Sebastián Montiel, como decía, y tengo títulos de estudios de ciencias, fundamentalmente. Pero esos títulos llevan un sello. El sello que llevan es el del Estado. Pone Su Majestad el Rey este y Su Majestad el Rey el otro. Y entonces, ¿quién me avala a mí? Yo voy a contarles cosas aquí y ustedes dirán, bueno, ¿y este señor qué autoridad tiene para hablar de esto? Bueno, pues como matemático, si hablara de matemáticas, me avala el Estado, que no sé si hay que fiarse mucho de su aval o no, eso cada uno lo debe decidir por dentro. Pero el aval que yo tengo hoy aquí, por eso me siento tranquilo, es que estoy bautizado a los 7 días de nacer. Nací el día de San Sebastián, que es mi nombre. No me pusieron el nombre por eso, el nombre estaba previsto ya, porque mi padre se llama Sebastián. Nací ese día y me bautizaron en la parroquia de San Andrés de Granada, que fue la primera parroquia después de la Reconquista, en la calle Elvira, que es justamente donde está el Albaicín y además me bautizaron gratis porque mi madre le mintió al cura. Dijo que mi padre, que es militar, estaba en la guerra de Ifni y no era verdad. Se lo dijo, no voy a explicar ahora por qué, porque es largo, pero siempre le ha pesado a mi madre esa mentira. Pero para mí ha sido una cosa providencial, porque siempre me acuerdo de que la iglesia me acogió gratis. No es que cobraran mucho en ese tiempo por hacer un bautizo, ¿no? Pero a mí no me cobraron nada. Entonces, siempre he querido devolverle a la iglesia, en la medida de mis posibilidades, lo que me ha dado gratis. Me ha dado el bautismo y me ha dado una cosa mucho... ¿Con qué autoridad hablo aquí? Delante de un obispo. Incluso, pues con la autoridad que me da mi bautismo y la autoridad que me da el haberme encontrado personalmente con Jesucristo. Y lo digo lleno de gozo y también humildemente, porque eso no me ha transformado en una persona más amable, más simpática, sino me ha transformado en una persona que, como Bernanos, que sigue siendo iracundo, yo soy iracundo como lo era Bernanos, que sigue siendo nervioso como lo era Bernanos, que tiene poca paciencia como le pasaba a Bernanos,
pero que encuentra el consuelo de que en todos esos pecados y en todas esas miserias que están por dentro, a todas ha descendido el Señor y en todas me he encontrado con el Señor. Esa es la presentación y esa es la autoridad que tengo y ya está, no tengo otra cosa. ¿Quién es? No he venido a hablar de mi libro, como decía el famoso articulista, ¿no?, en televisión. He venido a hablar del libro de otro. ¿Quién es el autor? Georges Bernanos, pues es un señor francés. Ese apellido no es francés, Bernanos, de origen griego, abuelos, bisabuelos griegos, y que nació en París en 1888, cuando se acababa el siglo XIX. Un poquito más joven que Charles Péguy, un poquito más joven. No coincidieron apenas, no se leyeron apenas, fueron personas muy diferentes. Cito a Péguy porque en la editorial Nuevo Inicio hemos publicado muchos libros de Péguy. La introducción a la que se refería Juan Miguel la hicimos entre don Javier y yo y es casi un ensayo, ¿no? Y es el primer libro que se publica de Bernanos. ¿Por qué razón? De hecho, don Javier Martínez creó la editorial para editar a Bernanos. Pero no pudimos porque Bernanos tuvo la dicha de morir. Péguy murió en el frente en 1914 con apenas 32 años y entonces los derechos de la obra de Péguy ya han prescrito, se puede publicar lo que uno quiera. Pero Bernanos murió mayor, murió con 70 años, murió en 1948. Entonces acaban de cumplirse los 75 años de los derechos y ahora se puede publicar libremente. Hace casi 10 años estuvimos en París, don Javier y yo, negociando con la editorial Gallimard y fue imposible conseguir los derechos. Bueno, ¿quién fue Georges Bernanos? Pues fue un hombre normal. Si se ve aquí, un señor con bigote. Si ustedes luego salen y miran el libro, es un señor normal. Si lo comparan con la foto de Péguy, cuando uno ve las fotos de Péguy, ve algo especial. O sea, ve que no es un señor normal. No era un señor normal. Era alguien con un carisma radical, era una persona radical, era un hombre de izquierdas, un socialista, un descreído, que se convierte de adulto. Georges Bernanos estuvo siempre en la iglesia, desde pequeñito. No tiene el plus de los conversos, yo tampoco. Ahora hay un plus de los conversos, ¿no? Todo el mundo, Péguy era un socialista, parece que un socialista que ha venido a la iglesia hay que escucharlo con más atención. Era un descreído, era un ateo. Algo grande, como San Pablo. Algo grande le habrá pasado. Habrá algo fantástico que escuchar de él. Fabrice Hayad es el filósofo de moda ahora. Es un judío de nombre árabe, nacido en Túnez. Los padres eran maoístas. Y de mayor, pues se enamora de una chica que es católica y las mujeres hacen milagros, o el Señor hace milagros a través de las mujeres, y este hombre llega a la fe y todo el mundo lo escucha atentamente, y era un profesor de instituto y ahora es profesor en Friburgo de una institución famosísima de los dominicos, el Instituto Anthropos, y es un gran personaje y hasta el Papa Francisco lo ha nombrado miembro permanente del Consejo de los Laicos. Dice, pues, ¿por qué? Porque es un converso, un hombre que viene de fuera. Entonces Bernanos se enfadaba mucho con eso. Decía, pero ¿por qué me tienen que escuchar a mí menos? Yo, ¿qué autoridad tengo?, decía él. Yo he sido siempre un novelista. Empezó siendo periodista de joven, también vendía seguros y le tocó en 1914, con joven, ir a la Primera Guerra Mundial. Se alistó voluntario como Péguy, fue al frente, fue valiente, lo hirieron. Estaba en un regimiento de caballería, sabía montar, era un dragón, uno de esos que van con la coraza de metal y con el sable, y lo condecoraron. Péguy tuvo menos suerte, recibió el primer día en la batalla del Marne, recibió un tiro en la frente, una ametralladora, tomando una posición y murió. Pero Bernanos volvió, pero volvió cambiado. O sea, volvió con una pregunta en el alma. ¿Cómo han podido la cristiandad europea? Porque los franceses, Francia, la hija mayor de la Iglesia, ¿no?, se llama Francia. Su Majestad, los reyes de Francia, se llama Su Majestad Cristianísima. ¿Cómo ha podido el pueblo de Francia,
que ha hecho después la Revolución, que decía Bernanos, la Revolución Francesa llegó tarde, teníamos que haberla hecho los cristianos antes, teníamos que haberlo hecho, teníamos que haber escuchado a la gente que estaba afuera, teníamos que haber buscado la libertad, la igualdad, porque eso estaba en nosotros. Entonces, Bernanos tenía esta preocupación. ¿Cómo ha sido posible que los cristianos franceses y los cristianos alemanes, todos formando parte de esa cristiandad europea que ha levantado la Catedral de Notre Dame de París, igual que ha levantado la Catedral de Colonia, igual que ha levantado la Catedral de Estrasburgo, en la frontera, en Alsacia, en la frontera entre Francia y Alemania, cómo nos matamos los cristianos con esta hazaña? ¿Cómo nos matamos a millones? ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Esta era la pregunta con la que vino Bernanos, este señor con bigote normal, un soldado normal, al que habían herido, que venía con su medalla, un señor normal, de clase media, venía con esa pregunta en el corazón, porque a él le había enseñado su madre a rezar. Él decía, yo rezo cada día el rosario como una buena beata, no sé hacer otra cosa. Decía, ¿cuál es la formación que tengo? Algunos curas me dicen que cómo me atrevo yo a hablar y por qué en todas mis novelas, el famoso diario de un cura de pueblo, ¿no? En todas sus novelas es un hombre que ha escrito sobre el sacerdocio, sin ser sacerdotes, un hombre casado con 6 hijos, y yo invito a los que sois sacerdotes desde aquí a que lo leáis, porque yo no soy cura, pero los curas que lo han leído me dicen, esto es, así vivimos, esto es verdad, lo que dice aquí. O sea, Bernanos, desde pequeñito, aprende a rezar el rosario, dice yo, mi formación, facultad de teología, no, mi formación es el catecismo, mi formación lo tengo aquí apuntado, mi formación es el catecismo. De pequeño ni siquiera leía la Biblia, apenas leía la Biblia. Se acostaba siempre rezando completas, tenía sus devociones, la Eucaristía diariamente, los sacramentos, confesaba una vez a la semana. El Antiguo Testamento confiesa que no lo ha leído nunca, el Evangelio raras veces. Ahora nos puede parecer raro, pero el contexto era otro, Francia era otra. Todavía quedaban... ¿Y por qué hablar de Bernanos? ¿Por qué traer a este señor que tiene esta pregunta en su corazón y que luego empieza a escribir novelas sobre la vida en la Iglesia para darle respuesta a ese interrogante que trae del frente de la Primera Guerra Mundial? Y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Él lo había profetizado. Había dicho, ¿pensáis que la paz va a ser eterna? ¿Pensáis que las circunstancias que hicieron posible la Primera Guerra Mundial no se van a repetir? ¿Que ha llegado la paz? ¿Que se ha firmado un armisticio y que estamos tan horrorizados que nunca más va a volver a pasar esto? No, volverá a pasar pronto. Los personajes de sus novelas lo dicen. Volverá a pasar pronto. Y pasó. Y él, de hecho, cuando se firma los acuerdos de Múnich, donde Francia capitulaba ante los nazis y se constituía el gobierno de Vichy, se constituía una Francia que claudicaba ante un Estado totalitario, que se rendía con una buena parte de la jerarquía de la Iglesia apoyando eso. Él, como católico, sale corriendo. Viene primero a Mallorca. Antes, había estado en Mallorca antes. Era un hombre de derechas, Bernanos. Era próximo a la acción francesa de Morras. Era monárquico, era todo lo contrario de Peguy. En el año 36, que le pilla en Mallorca, él empieza apoyando la causa franquista o la causa de los nacionales, porque ve que la República pues, arremete contra los católicos de una manera dura y piensa que su obligación es ponerse al lado. Incluso tiene simpatías con la Falange. Uno de sus hijos, Yves, se alista en la Falange y combatió en el frente español.
Pero rápidamente empiezan a pasar cosas en Mallorca, porque Mallorca cae en manos rápidamente del bando nacional y empiezan a pasar cosas. Y él empieza a verlas. Empieza a ver que un montón de gente atea, obreros, comunistas, gente que no pisaba la iglesia normalmente, empieza a acudir a la iglesia a hacer colas delante del altar para que le den el certificado de haber comulgado en Pascua, Florida, como decía el catecismo. Porque sin ese certificado no trabajaban. Sin ese certificado no podían ir los hijos a la escuela. Y eso lo hacíamos, ¿no? Porque si hay una comunión de los santos, también hay una comunión en el tiempo. La iglesia no es un lugar, es un tiempo. Lo hacían nuestros hermanos. Bernanos lo ve y empieza a alejarse del bando nacional y escribe Los grandes cementerios bajo la luna, que es otro libro dolorido por esta pelea de nuevo, por decir, ¿qué ha pasado con el hombre moderno? ¿Qué tipo de hombre tenemos delante? Este hombre no es el hombre cristiano que vivía en Europa. ¿Qué ha pasado en Europa? Este interrogante le persigue una y otra vez y él acaba yéndose de Europa. Se marcha de Francia después de los acuerdos de Múnich y se marcha a Paraguay. Tiene la idea de irse a Paraguay, pero dura 11 días. Finalmente recala en Brasil con toda su familia, su mujer, con los 6 hijos, y en una pequeñita granja se hace campesino y allí sobrevive, pues plantando cosas, comiendo y escribiendo. Y escribiendo, pues, muchas cosas. Y allí escribe la última obra que escribe antes de regresar, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, es Francia contra los robots. Este libro no se iba a llamar así, se iba a llamar Himno a la Libertad. Pero alguien lo convence de que era mejor. Puede que en aquel momento este título hubiera sido más adecuado, porque es un libro que estaba dirigido a los franceses, escrito en Brasil, pero que el mismo autor trae porque el general de Gaulle, recién instaurada la Quinta República, lo llama, le ofrece incluso un ministerio a Bernanos, que nunca aceptó, porque fue un hombre libre siempre de los poderes del Estado, pero lo reclama muchas veces y lo convence y él vuelve a Francia y él mismo trae los ejemplares de su libro, como hoy hemos traído la cajeta desde Granada con los 20 libros. Él dice, tiene una cosa en común con Peguy, a pesar de que son hombres muy distintos y que incluso no se llevaron bien de lejos al leer uno la obra del otro, siendo los dos cristianos. No pasa nada, ¿eh? Porque Pablo y Bernabé también, hay un momento que dicen, mira, tú, es mejor que tú vayas por allí, yo voy por allí, ¿eh? Tú te llevas a Marcos, yo me llevo a Lucas y a ver cómo hacemos las cosas. No pasa nada, ¿no? Somos así, caminamos en este mundo con nuestras formas. Pero los dos tienen una cosa en común. Bernanos dice, mi obra soy yo mismo, es mi casa. Y eso también le pasa a Peguy. O sea, en estos autores no se puede distinguir entre la vida del autor, su manera de vivir y su obra. Entonces, el problema es, ¿qué hacemos hablando de literatura francesa de final del siglo XIX, de comienzos del XX, aquí con la que está cayendo, ¿no? En un ámbito de la Iglesia en la que pocos reflexionamos sobre las cosas que pasan? Pues también es un hecho, también es una palabra para nosotros, una palabra de Dios. Nosotros estamos llamados como Bernanos. Él hablaba de la parábola de la higuera, que decía el Señor, mirad la higuera, cuando brotan las yemas, decís, va a pasar esto, ¿no? Cuando sopla el viento del sur, decís, va a haber un bochorno, y acertáis. Hipócritas. Dice, es que no sabéis leer en la historia otras cosas que hace Dios. ¿Sabéis ver eso? ¿Sabéis manipular células? Está aquí el profesor. ¿Sabéis hacer cálculos de matemáticas tremendos? ¿Sabéis calcular trayectorias? ¿Sabéis descubrir planetas en estrellas que están a años luz? Y no sabéis lo que hay en vuestros corazones. No sabéis que yo hablo en la vida de cada día vuestra. Bernanos acude a esta parábola y él dice una cosa. No se puede separar en el hombre el fin natural del fin sobrenatural.
Un paisano mío, jesuita, el padre Suárez, pues interpretó a Santo Tomás de una manera que quizás fuera buena para enfrentarse a los protestantes, pero que probablemente está en la raíz de muchos de los males que vivimos en la Iglesia. El hombre tiene dos fines. El hombre en esta tierra tiene un fin, que es ser feliz, y tiene unos medios para ser feliz, que es el vino, las tapas, el teatro, las conferencias, los libros, la tele, yo qué sé, lo que da el mundo, el dinero. Y tiene otro fin sobrenatural, que es la visión de Dios. Y hay otros medios para ese fin sobrenatural, que son la Eucaristía, los sacramentos, venir a la iglesia, escuchar el peñazo de la homilía, ¿no? Como decía José Jiménez Lozano, la fe se ha mantenido algo en España porque los hombres se salían a fumar en la homilía. O como leí hace poco en un poeta católico, y que me perdonáis los curas, yo decía, me invitan siempre una vez y ya no me invitan más, pero voy a ser como Bernanos, como no está el autor, estas son el tipo de cosas, de reconvenciones que hacía con toda humildad Bernanos. Ha comenzado la homilía, decía el poeta, que contaba su experiencia de haber ido a misa. Ha comenzado la homilía y Dios se ha callado. Entonces, ¿por qué hablar de un novelista? ¿Por qué hablar de novelas si tenemos problemas mucho más gordos? El aborto, la teoría de género, el arrinconamiento al que nos someten a los cristianos, el desprecio, tantas cosas, tanto sufrimiento, los suicidios. Hace 10 años yo estaba haciendo un trabajo para don Javier Martínez y consultaba las estadísticas del Ministerio de Sanidad español sobre las causas de la muerte de las personas en España. Y estaban escritas, separadas por franjas. Yo me fijé en la franja más joven, de 18 a 30 años. Entonces veía que pues, accidentes de tráfico venían en primer lugar, tanto por ciento, drogas, enfermedades de tal tipo. Y luego en el apartado ese final que siempre hay en todas las estadísticas que dice otros. Pero el otros aquel no era normal, porque en todas las demás franjas de edad otros era un 2%, un 3%, pero en los jóvenes el otros era un 23%. Otros, ¿qué hay dentro del otros? Había suicidio. Había suicidio. Entonces, don Javier lo dijo en algún ámbito público y casi se lo comen. Casi se lo comen. La última ministra de Sanidad, no, perdón, la penúltima, es que esto cambia muy rápido. La penúltima empezó su mandato diciendo: vamos a hacer un plan para prevenir el suicidio entre las personas jóvenes, entre 18 y 30 años, porque hay 10 suicidios diarios en España. Significa más de 10, unos 400 mensuales. Quiere decir muchísimos jóvenes que no tienen una razón para vivir. Y yo me preguntaba, ¿y qué va a hacer el Estado? Porque el que se suicida es como el que no tiene hijos. Es porque no tiene una razón para vivir. Porque los hombres necesitamos razones para vivir. Y entonces la carga de la vida, los sufrimientos, las preocupaciones, los problemas, no le compensan el regalo de la vida al que se suicida. Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio de Sanidad? En Inglaterra acaba de crearse un ministerio que se llama Ministerio de la Soledad. Y no estoy de broma. Esto parece la novela de Orwell, pero estamos llegando. Ministerio de la Soledad, porque un 30% de la población vive sola. Muchísimas mujeres, divorciadas, alcohólicas. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Cómo nos va a dar el Estado razones para vivir? Y otra pregunta que me hacía yo es, ¿y por qué esa misma política no la implementan, como se dice ahora? Me encanta ese verbo. No la implementan en la franja de edad de 65 a 80 y pico años. Ahí
no va a hacer nada el Ministerio para evitar el suicidio, sino que van a hacer, no el Ministerio, todos los políticos con buena intención van a hacer lo posible para que el peso de la vida, porque la vida pesa en todos los sentidos, en hebreo, pesar, kabod, es honor. La vida pesa, quiere decir que no es baladí, no es leve, la vida tiene un valor. Pero, ¿por qué tenemos que convencer a los viejos de que se maten y a los jóvenes de que no se maten? ¿Cuál es la diferencia? Yo no se la voy a descubrir a ustedes, pero se llama dinero. Se llama dinero, exclusivamente. Entonces, ¿qué razón nos va a dar el Estado para vivir? Bernanos se pregunta por las razones. Y uno puede decir, pero ¿no es mejor que hablemos de teología? ¿No es mejor que, en vez de novelas de principio del siglo XX? Yo les leo una cosa que no he escrito yo. Decía, quizá haya más pensamiento vivo, capaz de florecer al aire libre, en las obras de Péguy, de Blois, de Bernanos, de Claudel, que en toda nuestra teología actual, que tiene el aliento muy corto y que se contenta con muy poco. Eso lo decía von Balthasar, ¿eh? No lo digo yo, que era un gran lector y yo creo que lleva razón. Quizá haya más teología en las novelas de Bernanos que en muchas de las cosas que se escriben ahora. Me acuerdo también de Benedicto XVI, que también he traducido textos para la editorial Nuevo Inicio. Benedicto XVI, cuando era un seminarista en Ratisbona, le tuvieron que regañar. Cuando era Joseph Ratzinger, alumno, le tuvieron que regañar. Porque un día en clase de teología, estudiando a Santo Tomás, al Santo Tomás, pasado por Suárez y por la sistematización, y al final levantó la mano y le preguntó al profesor, pero un motor inmóvil, ¿para qué necesita una madre? Una causa primera, si Dios es solo una causa primera, solo un motor inmóvil, solo un creador del universo, ¿para qué necesita una madre? Entonces, ¿qué hace Bernanos? Bernanos, yo creo que hace una cosa. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, yo estoy muy contento porque parece que ayer el Congreso aprobó por unanimidad que la filosofía sea obligatoria. Me parece muy bien. Y me parece muy bien y me acordé, ahora que se acerca noviembre, de una cosa que yo escribí hace 5 o 6 años. Saben ustedes que todos los días son el Día Internacional de algo, ¿no? Día Internacional de la Niña, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Día Internacional de Comer Sano, Día Internacional del Gimnasio. Bueno, la ONU hace muchos días internacionales, con buena voluntad, no sé el efecto, supongo que algún bien harán, pero hay un Día Internacional de la Filosofía, y ese día es móvil, pasa como con nuestras fiestas, unas son móviles y otras son fijas, ¿no? La Pascua es móvil. Y, por ejemplo, el Día de la Encarnación, que es el santo de mi mujer, por eso me acuerdo, es fija, el 25 de marzo. Algunas veces coincide que es Viernes de Dolores, y entonces tengo que hacer 2 regalos, a una nuera que se llama Dolores y a mi mujer que se llama Encarna. Pues hay un Día Internacional de la Filosofía, que es una fiesta móvil, es el tercer jueves después del no sé qué de noviembre. Y hay otro Día Internacional fijo, que es el Día del Retrete. Y no me lo he inventado. El día está instituido por la Asamblea General de la ONU y parece que lo que pretende es que el uso del retrete se generalice en los países más pobres porque evita infecciones y evita propagación de enfermedades. Entonces, hay veces en que el Día de la Filosofía y el del retrete coinciden. Y esa efeméride ocurrió hace unos años. Y entonces yo escribí una cosa que se llama Filosofía en el retrete, copiando un poco al Marqués de Sade, que había escrito una obra que se llamaba Filosofía en el tocador, o sea, filosofía
mientras estás de señoras, que es un libro más serio de lo que parece, por el título y por la fama de sádico que tiene el Marqués de Sade, ¿no? Pero escribí una cosa parecida, pues Bernanos era un filósofo. Él hubiera dicho que no. La mayoría de la gente dice que no. Era un teólogo. Eso le hubiera dado la risa total si alguien se lo dice. Quizá lo hubiera considerado casi como un insulto. Pero yo creo que sí, en cierto sentido. Era un filósofo en el sentido que usaban esa palabra los primeros cristianos. Los primeros cristianos, hay tumbas del siglo I, del siglo II, que en vez de decir fulanito, cristiano o de la parroquia de tal, decía fulano de tal, filósofo. Esa era la rúbrica para los cristianos, porque el libro de los Hechos dice enseñarle esta forma de vivir, no dice doctrina. La gente, los cristianos, antes de llamarse cristianos, ¿no? Lo dice el libro de los Hechos, que era un insulto que empezó en Antioquía, se llamaban los que siguen el camino, se llamaban a sí mismos. El camino era Jesús. Entonces, Bernanos no es un filósofo, es un filósofo en el sentido de que para él la vida en la Iglesia es su vida. Es también un teólogo, no en el sentido de un teólogo con título avalado por... me da miedo, no sé quién avala los títulos de los teólogos, el Estado no, gracias a Dios. La Santa Sede, no lo sé. Pero algunos también son fallidos, como los del Estado, seguro. Porque la verdadera teología es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, según dice el Señor, nadie conoce al Padre más que el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y en el primer siglo hay montones de anáforas siríacas preciosas, maravillosas, y el cura que las hacía no tenía un libro delante, sino que la improvisaba. Tenía una música, una salmodia, e improvisaba la anáfora para consagrar el pan, el vino. En ese sentido, Bernanos era un teólogo. Bernanos decía, con la que está cayendo, les digo a ustedes hoy, con la que está cayendo, podemos perder el tiempo en pensar en estas cosas, en mirar estos libros. Les leo un trozo de Bernanos, no en este libro, en otro libro que se llama Los ingleses. El único enemigo del cristiano de hoy es el Estado moderno, no los pecados. Los pecados siempre han estado. Los pecados son la causa de la gracia. Tanto amó Dios al mundo, o sea, tanto amó a Dios al mundo, significa tanto amó Dios a los que vamos a misa. No, dice el mundo. Pero ¿a qué mundo? Al mundo precristiano. Tanto ama Dios al que hay ahí fuera, al que está tirado, al que no conoce a nadie, al desesperado, al que no tiene luz de ningún tipo en su vida, que se ha hecho carne, que ha necesitado ese motor inmóvil meterse en el cuerpo de una mujer. Una mujer, el único ser humano habitable, al que ahora el Estado moderno ataca. Ataca igualando lo que nunca puede ser igual. No estoy abogando ni mucho menos porque los hombres dominen a las mujeres, sino estoy diciendo que yo no soy habitable. Pero ese poeta que les decía antes, decía, el primer árbol al que trepé fueron los brazos de mi madre. Reconocemos hoy en la Iglesia, a Bernanos nadie le hizo caso, a Peguí nadie le hizo caso. En la Iglesia, sufrieron mucho en la Iglesia. Reconocemos hoy a los poetas, a los literatos católicos, o menos católicos, según nosotros, pero que nos pueden ayudar muchísimo. Los reconocemos. ¿Sabemos quiénes son? Están. Yo conozco a gente. Están. ¿Por qué no los escuchamos? Bernanos, bueno, no les quiero cansar. Voy a leerles, si les parece, algunos pasajes del libro, porque
muchas veces cuando uno ve un pastel suculento, maravilloso, así, tiene hambre y lleva a dieta, porque se lo ha mandado el cardiólogo, como en mi caso, mucho tiempo, sin conseguir nada nunca, y le encantan los dulces, pues te quedas mirando así el pastel y te cuentan la receta. Pero eso no es, o sea, no hay nada como darle un bocado. Y me da igual la receta, o sea, ya mi lengua analiza la receta y emite un juicio. Y entonces me parece que podemos darle un bocado, ¿no?, a este libro, y así me callo yo, y habla el autor, aunque no esté presente aquí, y así ustedes juzgan si merece la pena gastarse 25 euros que no existen. Hay un autor judío que se llama Yuval Noah Harari, un científico muy prominente, muy bueno, que ha escrito varios libros llenos de me perdonan, gilipolleces. Luego lo borran, o como se diga. No estoy insultándolo a él, sino lo que quiero es llamar la atención, porque él dice la evolución humana, o sea, el hecho de que los humanos, entre todos los animales, entre todas las especies, hayamos llegado a dominar la Tierra, se debe a una capacidad nuestra que no tiene ningún ser vivo, que es creer, o sea, crear y creer en seres inexistentes. Es curioso porque él se refiere fundamentalmente a Dios, él se declara ateo, pero es curioso que diga que ese es el motivo de una adaptación a este mundo en el que efectivamente no hay Dios, porque el profesor lo sabe mejor que yo, don Nicolás. Uno se adapta al medio en el que vive, no se adapta a realidades inexistentes que el mismo organismo crea. Pero este hombre dice eso. Pero yo reflexionaba sobre lo que dice y creo que era verdad al final. Nosotros creemos en muchas cosas que no existen. El dinero. El dinero no existe. El dinero cada vez existe menos. El dinero era oro y entonces era existente. Era plata. Al final es un papel, es una promesa del Estado, otra vez, como mi título. Pero cuando hay un crack como el del 29, ¿qué pasa con la promesa esa? Cuando hay una crisis, ¿qué nos pasa con la promesa de el banco de no sé quién pagará? Ya no pone ni eso. O el dólar que dice confiamos en Dios. ¿En qué Dios? Porque hay una pirámide con un ojo arriba en el dólar, cosa muy rara. Creemos en cosas inexistentes, en el dinero, en el Estado, que no tiene sustancia ninguna, el Estado moderno me refiero. ¿Saben ustedes por qué la gente de los campos de concentración contemplaba las masacres de los judíos? ¿Y cuál era el argumento de la mayoría de la gente juzgada en Nuremberg? Y después, que yo hacía lo que tenía que hacer, yo era un funcionario del Estado. Es Hegel, es Kant. Yo tenía un imperativo moral. Mi mente está, como dice McIntyre, un filósofo ya emérito, Alastair McIntyre, dice, nuestra mente funciona en el hombre moderno por compartimentos y podemos llegar a casa y amar a nuestros hijos, besarlos y estar escuchando como estaban los líderes del Tercer Reich 6 horas a Wagner y saltándose las lágrimas de la emoción, escuchando los maestros cantores de Nuremberg, y salir de allí y dar la orden de gasear a 1.000, 2.000 personas o de bombardear una ciudad y de derruirla por completo. Pero no solo los nazis, porque también las democracias, en un día 6 de agosto, que es el día de la transfiguración del Señor, me parece recordar, pues hubo una explosión de luz, también tan blanca como la del Monte Tabor, en Hiroshima, ¿no? Y se derritieron 200.000 personas por la democracia. Y unos días después en Nagasaki. Entonces, les leo unos poquitos fragmentos de Francia contra los robots.
que en realidad es un himno a la libertad, y hay 3 palabras claves para entenderlo. Se habla de la libertad, del totalitarismo y del hombre moderno. Y se pretende decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que hoy la Iglesia esté vacía? ¿Qué ha pasado para que hoy nos desprecien a los cristianos? ¿Qué ha pasado para que se aborte con naturalidad? ¿Qué ha pasado para que se invite a los ancianos a morirse, diciéndole que su vida no es digna? O a los enfermos. ¿Qué ha pasado para que se suiciden muchísimos jóvenes en España? ¿Qué ha pasado? Dice Bernanos, se lo dice a los franceses que habían claudicado ante los nazis, a los del gobierno de Vichy, a la gente que no quería problemas, que decía, bueno, pero si no podemos enfrentarnos a ellos, si nos enfrentamos a ellos nos van a masacrar, salvemos lo que podamos. No sé si les suena esta manera de hablar. Esta manera de hablar se llama realismo. No es la filosofía realista, es cuando se dice, seamos realistas. ¿Vale? Seamos realistas, hay que convivir. Pues dice, oponéis el sentido común al realismo. Si en el mundo no hubiera, literal, y el traductor es don Francisco Javier Martínez, es un arzobispo. Si en el mundo no hubiera más que cabrones, el realismo sería justamente el sentido común. Porque el realismo es el sentido común de los cabrones. ¿Se entiende, no? Bernanos reclama una cosa, contra el realismo, ese del seamos realistas. Ese seamos realistas, yo lo escucho en la Iglesia, lo escucho fuera, pero ¿por qué se ha colado a la Iglesia? ¿Se imaginan ustedes a Jesús diciendo seamos realistas en alguna situación? ¿Qué significa eso hoy en la Iglesia? Ser realista. Peggy decía casi lo mismo, pero no decía sentido común. Fíjense que Bernanos no habla de santidad, ni nos reclama a los cristianos, hay que ser santos, porque los otros son unos cabrones que hablan de realismo. No. Sentido común. Porque el sentido común lo tiene el cristiano. Porque Bernanos dice, ¿quién es el hombre en plenitud? ¿Cómo se realiza el hombre en plenitud? Y dice, ¿y si los médicos cuando tienen a alguien anestesiado ahí pensaran un momento y dijeran, oye, ¿y si es verdad que aquí hay algo más que un montón de carne? ¿Y si es verdad que aquí hay algo del hálito mismo, del aliento mismo de Dios? ¿Y si es verdad que en este montón de músculos, de sangre, de nervios, que este cuerpo esté llamado a vivir en la eternidad, siendo cónyuge de Dios? No en una visión beatífica, sino en una relación esponsal con Dios. ¿Y si eso es verdad? Dice, manejarían el bisturí de otra manera. Si pensáramos que este sistema se refiere a la democracia ya después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, es capaz de reformarse, porque él se pregunta, ¿volverá a haber una tercera guerra mundial? ¿O ya se ha acabado esto? Hemos eliminado a los nazis y a los fascistas italianos y a los imperialistas japoneses, las democracias occidentales. Ya nunca, ¿no? Había uno que decía, ya se acabó la historia. Si pensáramos que este sistema es capaz de reformarse, que puede romper por sí mismo el curso de su evolución fatal hacia la dictadura del dinero, esto está dicho en 1946, la dictadura de la raza, la dictadura de la clase, la dictadura de la nación. ¿Les suena esto de la nación, no? Soy una nación, quiero un Estado. Es la cosa, si yo tuviera una nación que reivindicar, lo que querría es que no tuviera Estado. O sea, querría descolgar el Estado. La Iglesia se ha separado del Estado, decimos, por fin. ¿Y la ciencia se ha separado del Estado? Porque a la ciencia también hay que separarla. La ciencia es la que sustituye ahora a la Iglesia.
Pero la ciencia no está separada del Estado, no se divorcia, recibe mucho dinero. Las empresas se han divorciado del Estado. Nos negaríamos ciertamente a correr el riesgo de una explosión capaz de destruir cosas preciosas que no se reconstruirán sino a fuerza de mucho tiempo, perseverancia, desinterés y amor. Pero este sistema no cambiará el curso de su evolución por la sencilla razón de que ya no evoluciona, solo se organiza para durar todavía por un momento, para sobrevivir, lejos de pretender resolver sus contradicciones, por lo demás probablemente insolubles. Aparece cada día más dispuesto a imponerlas por la fuerza, gracias a una reglamentación cada vez más minuciosa. Leyes, leyes, leyes. Gracias a reglamentación más minuciosa y más estricta de las actividades particulares, hecha en nombre de una especie de socialismo de Estado. Nosotros, dice aquí, le damos al Estado nuestras libertades superiores, dice, la libertad de pensar, a cambio de que el Estado garantice las libertades ínfimas. El salario mínimo, que no me pegue nadie por la calle, que haya policía, que pueda estar. El Estado nos garantiza la libertad de actuar. Podemos elegir la marca de los pantalones vaqueros, podemos elegir si comemos bio o no bio, pero no podemos pensar. Un mundo ganado para la técnica está perdido para la libertad, dice Bernanos. ¿Qué pasa? ¿Que no le gusta el microondas a Bernanos? Sí, a mí me gusta mucho. Me evita limpiar el cazo de la leche que he estado limpiando. Era muy difícil cuando los niños estaban pequeños. Y ahora mete uno al microondas, una maravilla, se calienta el vaso de leche por la mañana. Bien, eso lo han hecho los científicos. Pero los instrumentos, las herramientas, no son neutras. Los científicos, la gente que vive con nosotros dice, un microondas, un coche, un cohete espacial, no es ni malo ni bueno, decimos. Y es verdad, no es ni malo ni bueno, no tiene calificación moral. Pero sí es verdad una cosa, cuando se inventaron las máquinas, se empezó a pensar que el hombre era una máquina. Lamettrie se llamaba, el filósofo. Cuando se inventaron los ordenadores, se empezó a decir que nuestro cerebro es un ordenador. Cuando se han inventado ordenadores más potentes, se está hablando del transhumanismo. Y resulta que nos van a mejorar implantándonos chips en no sé qué sitios. O sea, las herramientas que usamos no son objetos neutros, porque las herramientas que usamos provocan una antropología inmediatamente, una forma de ver al hombre. Y la antropología que viene del uso desaforado de la técnica no es la antropología cristiana. Y eso no lo digo yo, lo dice el Papa en la Laudato Si, con una claridad meridiana. El paradigma tecnocrático ha producido al hombre de hoy, que no es un hombre cristiano, que no puede ser cristiano, pero no porque no quiera, no porque sea un malvado, sino porque es otro tipo de hombre. El hombre, nosotros estamos acostumbrados a que en filosofía nos digan, el hombre llega a este mundo y se hace preguntas. Entonces empieza a responder filosóficamente, y como eso no es suficiente, llega la revelación de Dios como una guinda a completar las respuestas que faltan. Pero no es verdad eso. Eso es el individuo, pero el individuo no existe, es un invento de la modernidad. El hombre, ninguno de ustedes tiene recuerdos de los 3 primeros años de su vida, aunque crea que sí. Hay gente que dice, yo sí, yo no. Tienes los recuerdos de lo que te han dicho otros. Nadie tiene. El yo se ha formado narrativamente en nosotros. Se ha formado en una tradición dentro de una comunidad. Entonces, lo primero que hemos recibido no son preguntas, sino respuestas. El hombre viene ya con respuestas, incluso genéticas, respuestas. Nuestro ojo es una respuesta genética a la luz que estaba antes. Pero nosotros venimos con respuestas teológicas. Yo me acuerdo de mi abuela. Desde el primer recuerdo que tengo es
que mi abuela me hablaba de Dios. Yo no le pedía que me demostrara. En la Biblia no hay, Israel no necesita en ningún momento, no siente la necesidad de demostrar la existencia de Dios. Confiesa a Dios existente. Es otra cosa diferente. Entonces, nosotros venimos a este mundo con respuestas teológicas, de un tipo o de otro. Decir soy ateo es una respuesta teológica. Decirle a un hijo tuyo no existe Dios es una respuesta teológica. ¿Se acuerdan del 68, no? Ahora, yo tenía 10 años, pero me acuerdo de verlo en blanco y negro en la tele. ¡Qué bonito! Por fin, debajo de los adoquines está la playa. Era una de las pintadas más bonitas. Debajo de los adoquines que levantaban para golpear a los policías está la playa. Debajo, puedo decir yo hoy, de los adoquines de la política está la playa teológica. Toda política es criptoteológica. No hay política que no sea teológica. No crean ustedes que el señor Sánchez o el señor Pablo Iglesias o el señor Casado o el señor etcétera, etcétera, no tiene religión cuando hace política. Sí tiene una religión que no es cristiana, es otra. La Eucaristía, dice Bernanos, ha creado en mí, dice, el matrimonio, dice la Iglesia que es indisoluble, lo creo, lo vivo. Dice, pero la amistad también la vivo como indisoluble en la Iglesia. Y es verdad, yo veo que la Eucaristía crea lazos indisolubles entre nosotros, porque son los lazos que hay entre los miembros de un cuerpo. No se puede arrancar un dedo. No se puede, hay que hacer una violencia tremenda. No se pueden. ¿Qué hace el Estado? El Estado representa la disolución de los vínculos. El Estado moderno, siempre, ha inventado al individuo una realidad que viene de Avicena, no solo de Descartes. Avicena es el primero que dice, imagínate un hombre en la profundidad del espacio, que no puede ver, que no puede oír, que no puede sentir, que no tiene hambre, que no tiene sed. ¿Qué pensaría en ese momento? Pero es que si tú dices eso, la respuesta es, eso no es un hombre. ¿Cómo que un hombre sin cuerpo? Eso no es un hombre. Eso se llama dualismo. Se llama yo soy un hombre metido en un cuerpo de mujer. Hemos tenido que deshacer al hombre primero para enunciar esa frase. Cerca de mi casa hay una pintada que dice, mi cuerpo es mío. Y yo siempre me pregunto, ¿quién es el poseedor? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién escribe? El cuerpo, ¿no? Era un cuerpo el que escribía eso. O sea, tenía que haber puesto yo, entre paréntesis, cuerpo, soy mío. Pero eso es absurdo, porque poseerse a sí mismo, sí, en algún sentido, pero no en el sentido que está escrito en la pared. Tu cuerpo no es tuyo, evidentemente. Te lo has encontrado. Yo, si fuera mío, lo hubiera hecho de otra manera. No me hubiera dado el infarto. Lo hubiera fabricado de otra forma. El problema es que ahora vamos a fabricar hombres. Hasta ahora los hombres se procrean. Yo, cuando empiezan las discusiones sobre en qué momento no se puede abortar, justamente en el de la concepción, a los 3 minutos, a los 4 días, me acuerdo de la epístola a los Efesios, cuando dice, elegidos desde antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en el amor. Para conocer, ¿para qué? Para ser felices. ¿Haciendo qué? Conociendo la gloria de Dios, el amor de Dios. ¿Cuál es la razón para vivir de la que habla este libro de Bernanos? Pues no es una razón. La razón para vivir que nos da la Iglesia es una persona. Es una persona que se llama amor. No solo nos han creado para el amor, sino que nos ha creado el amor. Eso es una razón para vivir. ¿Qué razón me va a dar el Estado? ¿Por quiénes están ustedes dispuestos a morir? ¿Por la bandera?
Puede ser que en algún momento haga falta morir por la bandera española. Yo lo pienso, puede ser. Pero no como causa última. Si detrás de la bandera hay otra cosa, hay otra realidad última, puede que yo sí. Pero ¿por quiénes están dispuestos ustedes a matar? Por defender a un hijo, por defender, quizá, puede ser. Por defender la Iglesia. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por la Iglesia. Sí, porque la vida que tengo no la puedo explicar sin la Iglesia. Si yo cuento mi vida y me obligo a mí mismo a no hablar de la Iglesia o a no hablar de Jesucristo, no puedo contar nada. Hay muchas... No tendría sentido. Acabo, no les canso, con una última cosa. Quienes me han hecho ya el honor de leerme saben que no tengo la costumbre de llamar imbéciles a los ignorantes o a los simples. Muy al contrario, la experiencia me ha demostrado hace mucho que el imbécil no es nunca simple y muy rara vez ignorante. ¿El intelectual debería entonces sernos por definición sospechoso de imbecilidad? Ciertamente. Me refiero al intelectual, al hombre que se da a sí mismo ese título, debido a los conocimientos y a los diplomas que posee. No hablo evidentemente del sabio, del artista, del escritor, de aquel cuya vocación es crear, para quienes la inteligencia no es una profesión, sino una vocación. El intelectual es con tanta frecuencia un imbécil que deberíamos tenerlo siempre como tal, mientras no nos demuestre lo contrario. Yo no soy un intelectual. Bernanos siempre fue duro, fue un hombre que dijo la verdad. Aquí hay una antropología del imbécil. La etimología de la palabra imbécil está muy bien que la hagamos aquí en un palacio episcopal con un obispo delante, porque es el que no tiene báculo. El que no tiene báculo para apoyarse es un imbécil. O sea que el único que aquí tenemos la garantía de que no sea un imbécil es Monseñor. Los demás es posible que seamos auténticos imbéciles. Y entonces haremos bien en leer a gente como Bernanos, que tiene que enseñarnos solo una cosa. ¿Por qué es un hombre sabio? ¿Por qué merece la pena? Porque fue un cristiano de su parroquia. Pero un cristiano de su parroquia que se tomó en serio la Iglesia. Su vida fue vivir en Cristo. Pues muchas gracias. Bien.